Bueno, shalom a todos. Comenzamos nuestro estudio. Vamos a tener una oración, a pedir la bendición a Mariano y vamos a comenzar con nuestro estudio, ¿vale? Nuestro Elohim, nuestro Creador, Redentor, Adonai Yeshua, en tu nombre te agradecemos de corazón por estar vivos, por recibir de parte de ti todo lo necesario para poder levantarnos y seguir adelante, para poder conocerte bien y ser dignos de tu nombre. Gracias por estar aquí juntos todos, nosotros los hermanos. Te pedimos por favor que estés con nosotros y nos bendigas para poder realmente entender, conocer y vivir tu mandato, tu palabra. Gracias por escucharnos y deseamos que se haga solo tu voluntad en todo. Amén. 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 Hermanos, hoy tenemos un estudio hermoso, como todos. Es un tema sobre el cual yo aprendí hace unos... ¿cuántos años? 30. Muchos años. Más de 25. Aprendí, pero nunca me centré para compartirlo de una forma tan directa. Pero por lo general, los temas, los títulos, los estudios vienen o surgen debido a ciertos contextos que se da aquí en la comunidad o ciertas necesidades que veo que muestran o reclaman, ciertas respuestas que requieren nuestro pueblo, ¿vale? Así bien, por lo general no tengo una planificación de estudios que tengo que compartir, sino que siempre estoy a disposición de lo que se ofrece, lo que el Espíritu pues nos guíe, o la necesidad que los hermanos revela, o como Adonai nos quiere guiar según considera que necesitamos, ¿vale? Así que después de terminar el estudio con el Ruach de Deborah, no tenía otro tema. Hasta que en la comunidad aquí tuvimos cierta, ¿cómo decirla? Cierta situación, y tras analizar o debatir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pues recordé aquel tema, dije, eso es. Solo vino una palabra, y de aquí puse el título a este estudio: el poder del andar en la segunda milla. Vale. Es algo que yo aprendí hace muchos años. Todavía estaba nuestro hijo, y si él tiene 25 años, pues estaba él chiquitín, entonces por aquí ya muchos años. Bueno, esto va a ser para bastante tiempo, es decir, deberíamos partir el estudio en dos partes, pero si ustedes se cansan, pueden decir, vamos a parar, continuamos en la segunda ocasión, el siguiente Shabbat. Si no, pues vamos a dedicar el tiempo que sea para terminarlo en esta ocasión, ¿vale? Como ustedes quieran, ¿vale? Pero seguramente vamos a estar aquí unas 2 horitas. Vale, sé que para el hermano Gamaliel está todo bien, que tiene todo el día a disposición, total, es Shabbat. Pero bueno, como saben, en el reino del Elohim de Israel hay una regla que dicta lo siguiente: aquel que siembra una semilla recibe como recompensa más de lo que sembró, ¿vale? Esa es la regla. Así dijo el Redentor de Israel, nuestro Redentor: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, ¿vale? Regazo es como una falda, ¿vale? Algo así. El citado de Lucas capítulo 6, verso 38 al verso 40. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Isaac Newton, muchos lo conocen así, fue uno de los más grandes científicos de todas las épocas. Su obra, que tiene como título traducido al español Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, junto a las 3 leyes de Newton, son consideradas el texto fundamental de la física moderna. Bueno, pero no vamos a hablar sobre física. Pero la tercera ley de Newton, que se llama
principio de acción-reacción, establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual o opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. El principio declara lo siguiente: a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Lo que no se conoce sobre este famoso científico es que escribió más sobre las escrituras hebreas que sobre la ciencia, ¿vale? Hoy no nos ocupamos de la ciencia, pero la citamos porque esta nos confirma que los principios que el Elohim viviente enseñó a nuestro pueblo Israel son potenciadores para todo éxito. El principio de Newton enseña que si nos disponemos a correr, ejercemos una fuerza al pisar con el pie en la tierra, pero la tierra ejerce igualmente una fuerza que hace propulsar el pie en dar el siguiente paso hacia adelante. Cuando corremos o cuando saltamos, empujamos con el pie contra el suelo y el suelo responde propulsándonos hacia adelante. Cuando tiramos una pelota contra una pared, por ejemplo, ¿no? La pared empuja la pelota de vuelta hacia nosotros. Ese es el principio de acción-reacción. Entonces, jamás se puede esperar una reacción sin antes crear una acción. Tanto en el Tanaj como en los escritos de los apóstoles se nos enseña este mismo principio. Las escrituras me indican que nosotros damos de lo que Él nos dio primero. Así está escrito en 1 Crónicas capítulo 29, verso 19. Y también en los escritos de los apóstoles está escrito en 1 de Juan capítulo 4, verso 19 al 21, que amamos o que nosotros amamos a nuestro Elohim porque Él nos amó primero, ¿vale? Ese es el principio acción-reacción. Aquí revela que el Elohim viviente crea una acción mediante la fuerza de una bendición, a cual nosotros reaccionamos dirigiendo hacia Él la fuerza de la gratitud. Hoy vamos a estudiar sobre el principio acción-reacción, observando primero las evidencias en el Tanaj, antes de acceder a lo que enseñan los escritos de los apóstoles. Ya sabe que por lo general la gente pues acude al Brit Hadashah, los escritos de los apóstoles, y con esto va al Tanaj. Nosotros siempre hacemos el camino al revés, porque en el Tanaj está el fundamento en base a cual todo lo que está en los escritos de los apóstoles se ha escrito, ¿vale? De hecho, deben saber que todo lo que aparece como enseñanza en los escritos de los apóstoles, en realidad es la reacción a una acción que es revelada en la Tanaj. Por lo tanto, antes de apreciar la reacción o el resultado, es mejor comprender el factor que es el causante, aquel que puso en marcha una acción en base a cual los seguidores de Mashiach, de Yeshua, reaccionaron. El tema que investigamos hoy trata sobre el principio de la segunda milla, pero antes de comprender de qué va este principio, vale la pena entender qué es andar una milla. La milla es una unidad romana de medida, una unidad de longitud, que es establecida aproximadamente en una distancia de 1480 metros, ¿vale? En la antigua Roma, la milla romana equivalía a la distancia recorrida con 1000 pasos. Pero para los romanos, un paso era considerado la distancia recorrida por los dos pies. Era la distancia entre dos apoyos del mismo pie mientras se camina. Es decir, al contar 1000 pies de un romano, para calcular una milla, contaría un paso cada vez que el pie derecho toca el suelo. Si hubiera empezado obviamente con el pie derecho, si comienza con el pie izquierdo, pues comenzando con el pie izquierdo, 1000 pasos cada vez que se hace otro paso, ¿vale? Un paso recorre distancia estimativa entre 0,75 centímetros. Por lo tanto, 2 pasos será igual a un pie romano, que viene a ser aproximadamente 1,5 metros, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el sentido métrico del término, cada persona tiene una milla diferente en los pies. Uno es más chico, otro es más alto, pues claro, recorre una distancia más con el paso. Por eso se estima a 1480 metros, ¿vale? Tal cual se ilustró en la visión del profeta Daniel, cada nuevo imperio que aparecía en la escena alrededor del mar Mediterráneo adoptaba ciertas características de los imperios anteriores, ¿vale? Antecesores.
Lo mismo sucedió con el Imperio Romano. Adquirió un cierto proceder practicado en el Imperio Persa o por el Imperio Persa. Los romanos crearon una ley a favor de ellos, que estipulaba que un romano podría solicitar a todos aquellos sobre el cual el imperio ejercía su dominio, servirles por una distancia de 1 milla. Esta ley se extendía sobre las personas y también sobre los animales de esas personas. Por el año 63, obviamente antes de Yeshua, de nuestra era, Judea llegó a ser dominada por el Imperio Romano, quien anexó la provincia de Judea como una provincia del Imperio Romano. Aquí empezó la dominación sobre el pueblo hebreo residente en Judea. Un romano que se encontraba cansado por llevar cierto peso, y aún sin estar cansado, simplemente porque quería, así le antojaba, ¿no?, burlarse, humillar a una persona, a un judío, podría pedirle a un judío que le encontraba por el camino cargar su equipaje o usar su animal por 1 milla romana. Si la persona se resistía, el romano podría obligarlo. Y si no obedecía por las buenas, tenía que hacerlo por las malas. Y por las malas, como saben, la persona recibía por encima y un severo castigo. Por lo general se obedecía la orden, y por el odio en contra de los abusos de poder, nadie daba un paso más al terminar la milla, los 1000 pies romanos. Ser obligado lleva la idea de hacer algo que requiere sujeción o inconveniencia, y esto no es algo agradable para nadie, y menos para quien se encuentra bajo el dominio de un poder ajeno, ¿vale? Como se ilustra en el concepto de la milla romana, y como vamos a ver más adelante, andar 1 milla es sinónimo de hacer algo con lo que no se ve comprometido, con cual uno se ve comprometido a hacer, ¿vale? Algo que te obliga a cumplir con una cierta tarea, sea que eso esta tarea pues te agrada o no te agrada. Esta práctica no era tanto una costumbre meramente romana, porque es sabio que en todos los pueblos conquistados o la nación soberana podría imponer a través de la fuerza a las personas sobre las cuales dominaba un trabajo forzado, sobre todo a los pueblos, las naciones que eran subyugadas. Sabemos que el imperio egipcio se apoderó de nuestro pueblo y ejercieron dominio sobre nosotros, de modo que nos obligaron a trabajar en la fabricación de ladrillos y para todos los trabajos donde se necesitaba mano de obra gratis. Así está revelado en Éxodo capítulo 1, verso 13 al 14. ¿Vale? Cuando Israel conquistó la tierra de los cananeos, los gabaonitas pasaron a ser el pueblo que se encargaba de ciertas tareas que les encargaba a los hebreos, obviamente. Luego fueron los cananeos quienes se apoderaron del pueblo hebreo y los sometieron a trabajos forzados. Cuando Israel pidió un rey, Adonai ya anunció que éste les exigiría renunciar a sus libertades para servirle a él según él quisiera. Esta advertencia está en 1 Samuel capítulo 8, verso 4 al 17. David y Salomón siguieron métodos parecidos, sometieron a los forasteros a trabajar forzándolos a hacer trabajos de esclavos. Samuel capítulo 12, verso 31. Primera de Reyes capítulo 9, verso 20 al 22 son evidencia de este proceder que no era peculiar romano, sino que eran practicado bastante por otras naciones siempre que tenían control sobre otros. Bajo Salomón, cosa que por lo general no se conoce sobre él, es llamado príncipe de paz, Zar Shalom, Salomón, pero bajo su dominio, hasta el mismo pueblo hebreo pasó a sufrir bajo cargos pesados, según se describe en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 13 al 14. Y cuando en los días de Roboam, este no tuvo en cuenta el consejo de los consejeros que tenía su padre, sino que al hacer caso a sus hermanos, a sus amigos, neófitos en cómo liderar una nación, todo Israel se rebeló en contra de los trabajos forzados. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 12 al 18. Esas son las historias que hay en nuestros anales históricos de nuestro pueblo. Más tarde, el rey Asa
y nieto de Roboam, obligó a los habitantes de Judea a construir las ciudades de Geba, Mizpah, y está escrito que no quedó nadie exento. Primera de Reyes, capítulo 15, verso 22. Él obligó a todos en Israel, todo lo que estaba bajo su dominio, a trabajar para él. Así como Adonai les anunció ya en 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 al 17. Al leer todas estas evidencias, a nadie le gusta andar una milla, es decir, hacer algo o lo que se veía a lo que se veía inevitablemente obligado a hacer. En Lucas capítulo 17, verso 10, se nos indica que a fin de cuentas, todo cuanto nosotros hacemos, de todo cuanto nos reclama es el Elohim viviente, hacemos porque nos corresponde hacer. Al elegir tener al Elohim de Israel como Rey soberano sobre nosotros, nos hemos comprometido a cumplir con sus encargos, con sus trabajos, con todo lo que Él nos ordena mediante las leyes que hay en la Torá. Es más, al comprometernos, al comprarnos, de hecho, Él en la plaza de esclavos, nos hemos convertido en sus siervos, sus esclavos. Así que no está fuera de lugar decir, cuando cumplimos con lo que nos corresponde cumplir, según las indicaciones de nuestro amo, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Es lo que dice Lucas 17, verso 10. Pero igualmente sabemos que esta realidad no termina aquí. Aceptamos que somos meros esclavos, meros siervos, porque Él nos compró, que Él es nuestro amo, pero la verdad no termina aquí, ¿vale? Él nos elevó de la posición de siervos, nos dejó libre y nos dio una posición más alta, ¿vale? La servidumbre del estado humilde de ser un esclavo tiene un propósito dentro de la restauración de nuestra identidad. Así que una actitud rebelde en contra de la autoridad que nos obliga a cumplir ciertas tareas no es la conducta más apropiada, ya que todo tiene un propósito para nuestro crecimiento, ¿vale? Los reglamentos hebreos indican que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos o a sus padres, que los varones deben estar sujetos a las autoridades que hay sobre ellos y que todo el pueblo debe sujetarse al Elohim de Israel del mismo modo como el mismo Redentor de Israel se sujeta a la voluntad y a la autoridad de su propio papá, ¿vale? De su propio padre. Mi padre es mayor que yo, ¿vale? Creo que en ese sentido entienden bien todo lo que se explica en lo que Yeshua dijo, respeto a su padre, ¿vale? Mi padre trabaja, yo también, ¿vale? Las palabras que os comparto no son mías, son de ellos, de él, ¿no? Como hace cualquier hijo que tenga en cuenta la voluntad de su padre. Hay reglamentos para estar sujetos a las autoridades que dominan sobre nosotros, es decir, las potestades de las naciones gentiles en medio de cual nos encontramos como súbditos de esos reinos. Se nos indica respetar las leyes de los reinos, siempre y cuando éstas no contravienen a los reglamentos del Elohim de Israel, y procurar el bienestar de los gobernantes que dominan sobre nosotros, porque esto sucede por una causa permitida por nuestro Elohim. Evidencia en ese sentido está tanto en el Tanaj como también en los escritos de Shaul, ¿vale? Pero no vamos por esta senda, así que supongo que ustedes ya conocen. Igualmente entran aquí las potestades espirituales, que por lo general ejercitan demasiado dominio sobre nosotros. Y esta es la razón por cual padecemos de muchos dolores, sufrimientos, cargas de pensamientos inicuos, inclinaciones hacia el mal, debilidades en el cuerpo, en la mente. Todos estos ejemplos y muchos más, sobre los cuales tenemos una abundancia de citas, nos indican la milla que estamos obligados a andar por ser esclavos bajo el dominio de una cierta potestad, sea esta el mismo Elohim de Israel como soberano, sea un dominio ajeno de un gobierno ajeno, gentil, por los países por donde estamos esparcidos, sea nuestro jefe de trabajo, sean potestades espirituales caídas, sea el liderazgo de una comunidad. Pero a pesar de que todo esto tiene un propósito, esto no es todo. Las escrituras nos enseñan que no solo somos meros y permanentes esclavos.
No es nuestro llamado ser esclavos. No fuimos creados para ser esclavos. De hecho, fuimos creados para ser reyes. Hemos llegado a ser esclavos porque hemos decidido. No nosotros, nuestro padre. Y nuestros padres, nuestro padre Adán, nuestros padres de Israel. No es nuestro llamado ser esclavos, ni es el propósito del Elohim de Israel mantenernos como unos esclavos. Por esa razón aprendemos que hay una segunda milla. Y quienes se disponen a andar en ella, se predisponen a un poder, a una potestad que lo eleva, lo califica para una posición mucho más elevada de que la mayoría pueden pensar. Cuando Adonai se presentó como soberano, tomó una autoridad donde ejerce una fuerza hacia aquellos que son súbditos suyos, y como reacción, el pueblo de Israel muestra obediencia a sus instrucciones. Ese es el principio de la primera milla, y lo pueden observar en todo el judaísmo, desde siempre jamás, y en la mayoría de las prácticas mesiánicas. Pero este es precisamente el trabajo que corresponde a un siervo hacer. No hay mérito en esto. Si vas a tu trabajo y haces aquello por lo que se te paga, no tienes más mérito que el precio para cual acordaste servir. Solo haces aquellos que debes hacer. Es una cosa normal, pero hay un nivel más que el de hacer un mero trabajo de siervo. La diferencia entre hacer algo ordinario y hacer algo que resulta extraordinario es solo de un poquito más. Hay un mérito, un honor para todos aquellos que hacen más de lo que deben hacer. No se trata de trabajar más duro, sino de hacer un 10% más que la media, que solo dan lo que deben dar, lo que les corresponde, conforme a la obligación de la primera milla. A muchos les gustaría que sean premiados en sus trabajos por sus jefes con un cheque extra, que sean indicados como personas fieles en la empresa, que sean apreciados dentro de una comunidad, dentro de un sector de trabajo, delante de los demás, por su compromiso, etc. Pero sin que hagan nada al respecto, sin mostrar ningún empeño hacia este propósito. De la misma manera, pues, muchos quieren obtener la atención y ser bendecidos por el Elohim viviente de una forma rápida y sin ningún esfuerzo. El falso concepto de la gracia ha embaucado a millones de personas y lastimosamente muchos de aquellos que vuelven hacia la raíz de la fe hebrea aún rigen sus principios en base a esta enseñanza hereje. Todas las escrituras revelan que el Creador apremia al obediente y fiel. La bendición siempre precede a la obediencia. Para adquirir un cheque extra, una apreciación digna, una bendición celestial, etc., uno debe hacer más de lo que hace o de lo que le corresponde hacer. Debe andar una milla extra más de la que le corresponde. Como he dicho, voy a mencionar algunos nombres bastante conocidos por aquellos que investigan las escrituras hebreas. Van a observar algunos personajes de la historia hebrea que han andado una milla más de la que tenían que andar. Han hecho más de lo básico que deberían hacer, sin esperar recompensa alguna por el extra que hicieron. Rebeca, todos conocen a Rebeca, la esposa de Isaac. Rebeca anduvo en la segunda milla cuando abasteció a los 2 camellos que tenía un desconocido. 10, ¿2? No, 10 camellos, no 2, eran 2, eran bien. 10 camellos. Llegó un desconocido que le pidió de beber agua. Ella anduvo, declara las escrituras, se dispuso, corrió para darle agua, bajó a prisa el cántaro que llevaba sobre sus hombros y le dio de beber al hombre y añadió agua también para sus camellos sin que él le pida este favor de más. ¿Sabían eso? Le dio de beber aquel desconocido que no era más que Eliezer, quien era el siervo de Abraham, que precisamente venía a buscar una esposa, ¿vale?, para el hijo de su amo. La joven tenía un cántaro que podría llevar entre 10 y 20 litros de agua, depende, por ahí.
Tengan en cuenta que un camello sediente puede llegar a beber más de 100 litros de agua en una sola ocasión. Y Eliezer tenía 10 camellos. Por eso decía, 2 eran bien. 10 camellos, 1000 litros de agua. No está escrito si sacó 1000 litros de agua, pero es lo que dice. Se dio prisa para darle de beber al hombre y se dispuso a dar de beber y a sus camellos. Es obvio porque ella tenía el cantar, el instrumento para sacar agua, el hombre quizás no tenía. Rebeca era nieta de Nahor, el hermano de Abraham, según Génesis 24, verso 15 al 20. Ella no tenía ninguna obligación para dar de beber agua a un hombre, menos para sus animales. Pero al disponerse a hacer este favor, reveló que poseía cualidades que la calificaría para ser una, como es llamada, matriarca en Israel. Moisés anduvo una segunda milla al disponer perder su vida para que Israel sea perdonado y para defender igualmente el honor del Elohim de Israel. El Creador quiso destruir la nación de Israel y hacer de Moisés un gran pueblo, pero Moisés eligió perder a favor del pueblo de Israel y rechazó convertirse él en una nación para que Israel continuara como pueblo entre las demás naciones del mundo. Al elegir ser cortado de entre los vivos para que el nombre del Elohim viviente sea honrado, él eligió hacer más de lo que la mayoría eligen hacer. Éxodo capítulo 32, verso 32, especialmente pueden ver el verso 7 y el 14 de este mismo capítulo 32. Yosef, tercer ejemplo, anduvo en la segunda milla al perdonar a sus hermanos y al disponerse a convertir el pasado en una bendición para el futuro de Israel. Anduvo una primera milla, ya le dio de comer, pero le ofreció más, les trajo a su lado. ¿Vale? Los trajo bajo su protección para que así tengan siempre alimento. David anduvo en la segunda milla al no quitar la vida a quien quería la suya, al no matar a quien le maldecía, en preservar el linaje de su amigo Jehonatán, cuando según hemos estudiado en el estudio sobre Mefiboshet, según la costumbre, podría haberlo cortado de la faz de los vivos, pero no solo que lo dejó con vida, sino que le restituyó todo lo demás, lo que tenía, y lo trajo al palacio real. El profeta Osea anduvo en la segunda milla extendiendo su compasión sobre su mujer, pagando nuevamente para ella. Ya pagó una vez cuando la tomó como mujer. La rescató pagando un otro precio para librarla de nuevo. Hay un principio de conducta en el Tanaj y esta dicta lo siguiente: no niegues un favor a quien es debido, ¿vale? Si en tu mano está el hacerlo. No niegues un favor a quien es debido, si en tu mano está el hacerlo, ¿vale? El énfasis está aquí, buen puntual, a quien es debido, ¿vale? Pero si está en tu mano hacer un favor, hazlo. Proverbios capítulo 3, verso 27, ¿vale? La segunda milla es la milla que marca la diferencia entre las personas. Hay quien anda una, y los que tienen el sobresaliente andan dos, ¿vale? Es aquí la diferencia entre las personas. Cuando conoces a una persona que sabes decirte qué cosa debes hacer, puedes saber que diste con alguien que andará contigo la milla que corresponde andar por obligación de las normas de nuestra fe. Pero cuando encuentras a una persona que no solo te dice qué hacer, sino que también te dice lo que no tienes que hacer, y por encima también te enseña cómo andar en lo que debes hacer y cómo evitar hacer lo que no debes hacer, pues debes saber que llegaste a conocer a alguien dispuesto a andar una milla extra a tu lado. El más importante ejemplo en andar en la milla extra fue Adonai mismo, quien enseñó a Israel a andar la segunda milla. Claro, no van a encontrar en toda la Torá o en todo el Tanaj una ley directa que te hable de la milla extra, pero el ejemplo de uno
ese es más precioso, más valioso, mejor que cualquier ley. Adonai nos reveló en su modo de proceder una manera en cual nosotros debemos comportarnos. Ahora, no sabemos cómo llegar a reflejar su proceder, y para esto Él dispuso, al no saber cómo es llegar a proceder, Él nos dispuso a nuestro pueblo una serie de ordenanzas cuyo fin es encaminarnos en aprender a ser como Él es. ¿Dónde vemos al Elohim viviente andar una milla extra con nuestro pueblo? Lo vemos en el proceder con Abraham, por ejemplo. Él vino decidido para destruir. ¿Conocen el caso? Cuando los 3 personajes se presentaron delante de él. Llegaron delante de Abraham para ir encaminándose hacia Sodoma con el deseo de destruir lo que es Sodoma y Gomorra. Entonces, observamos en este contexto que también está dispuesto a cambiar el curso de los acontecimientos cuando hay un justo que intercede. Entonces, al leer en Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, pueden apreciar las repetidas veces cuando nuestro Elohim se ha dispuesto a andar incluso más de una segunda milla, en acompañar a Abraham en su mediación a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Bueno, ya saben, porque aquí vivía su sobrino, ¿no? Lot. También vemos el proceder de Elohim en cómo actuó con Moisés, cuando al encargarle una cierta tarea, este mostró una actitud persistente en librarse de la responsabilidad que Adonai le encomendó hacer. Repetidas veces el Elohim viviente le mostró que no tenía por qué temer, porque Él lo acompañará en todo y le apoderaría con la fuerza en hacer prodigios sobrenaturales para que le sirva por señales. Aún así, Moisés se negó a servir al propósito de Adonai. ¿Recuerdan eso? Después de que Adonai le muestra el palo que se transforma en serpiente, mete la mano en el seno, le dice: sí, soy tartamudo, me cuesta hablar, no pasa nada, yo hice la lengua. 3 ejemplos. Por eso nosotros tenemos la regla de 3 como máximo. Aún así Moisés dijo: mejor envía otro. ¿Recuerdan? Aunque al leer el capítulo 4 del libro de Éxodo, capítulo 1, del verso 1 al 17, pueden apreciar que aunque Adonai se enojó en contra de la falta de sumisión de Moisés, aún así le mostró el favor en acompañarle una y más millas al darle como ayudante y para ser su vocero a su hermano Aarón, según se evidencia en Éxodo capítulo 7, verso 1 y el 2. Cuando libró a nuestro pueblo de la esclavitud, Adonai marcó un camino a seguir. Voy a leer una serie de textos para presentarles algo que, le decía, yo aprendí hace muchos años. Y esto me ayudó también a tener confianza y cambiar mi perspectiva sobre cómo es el carácter, cuál es el carácter del Elohim de Israel. Entonces, cuando Él libró a nuestro pueblo de la esclavitud en Egipto, nos dijo, Éxodo capítulo 23, verso 20 al 33. Voy a leer varios versos. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, ¿vale? Voy a resaltar algunas expresiones, ¿vale? En el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, el ferezeo, el cananeo, el heveo y el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Éxodo 23, verso 27 al 30, los versos. Sembraré
¿Qué? Un error. 23. Sembraré delante de ti mi terror, dice. Llenaré de turbación a todos los pueblos donde llegues y haré que todos tus enemigos, ¿vale? Sembraré, haré que todos tus enemigos huyan ante ti. Enviaré avispas delante de ti que ahuyentarán de tu presencia. ¿A quién? Al jebita, al cananeo y al gitita. No les expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra se multiplique contra ti las fieras del campo. Les expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Mirad, yo he puesto esta tierra ante vosotros. Id a tomar posesión de la tierra que Adonai juró a vuestros padres, Abraham, a Isaac, Jacob y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1, verso 30 dice: Adonai, vuestro Elohim. Bueno, lean ustedes este verso. Verso 33, ¿vale? Tengan en cuenta el verso 30, leanlo ustedes. Verso 33 del mismo capítulo dice, hablando sobre Elohim: era el que os precedía en el camino y os buscaba lugar donde acampar, con el fuego delante durante la noche para alumbrar el camino que debíais seguir, y con la nube durante el día. ¿Va? Como saben, permanentemente la nube estaba nube de día para proteger del calor del sol, que creó un clima ambiental para el bienestar del pueblo, y de noche en la llama de fuego para así proteger del frío de noche y calentar al pueblo. ¿Vale? Siempre, todo el tiempo tuvieron esto. Quédense con las citas. Como pueden apreciar, en todas esas citas, en ninguna parte se habla de que Israel tenía que luchar para conquistar Canaán. Todas esas citas presentan la milla con cual el Elohim de Israel se obligó a andar a favor de Israel. ¿Vale? Es la primera milla. Ese es el plan, el proyecto que Adonai tenía como plan A, el proyecto base principal. A esto vamos a volver, ¿vale? Porque este queda como tipo. Y el antitipo lo estamos esperando que se cumpla. Recuerdan esta cita porque ese era el proceder de Elohim. Y como él quería proceder así, no pudo proceder, pero lo que él prometió quedará claro, y eso es lo que estamos esperando ver. Por eso aquí somos llamados a entrar en las filas de los ejércitos de Israel, pero a ninguno se va a poner una hacha, un palo, una espada, una metrallera en nuestras manos, una cabeza nuclear, para ir a conquistar, a volver a nuestra tierra y sacar de aquí al palestino, al árabe, al griego, al chino, lo que están por aquí, los Bahá'í, los cristianos, todos los que tienen un montón de inmundicia sobre lo que se llama Tierra Santa, los homosexuales, que hay bastantes, brujos, todos vendedores de drogas. Bueno, hay de todo en la tierra que es llamada Kadosh, Tierra Santa. Por eso estas quedan aquí. Recuerdan estas citas porque eso es el proyecto de Adonai. Pero todo esto no explica cómo él anduvo una segunda milla con nuestro pueblo, ¿vale? No lo dice, ¿vale? No te lo presenta. Esa es la primera milla. Así que para poder observar el camino de la segunda milla debemos volver a la historia antigua. Esa es la razón por la cual siempre regresamos al Tanaj, porque aquí se nos enseña ley sobre ley, mandato sobre mandato, poquito aquí, poquito allá, ¿vale? Y lo que ocurre, pues son cosas que ya pasaron, y para entender el presente necesitamos comprender el pasado. Como saben, Israel llegó a ser dominado por los egipcios, quienes convirtieron a Israel en sus esclavos. Un esclavo en aquel entonces no era un soldado de guerra, y por lo tanto no tenía armas. Recuerda que en Egipto quedaron 430 años, pero no siempre fueron esclavos.
ya que en el estudio sobre el espíritu de Saúl les mencioné lo que cuentan la tradición, que hubo un momento cuando el pueblo de Israel, los varones de Israel, defendieron a los egipcios de la invasión de los hijos de Esaú, del monte de Seir, ¿vale? Pero eso porque entre todo este tiempo la mitad fueron libres, la mitad fueron esclavizados, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta los detalles. Un esclavo en aquel entonces no era un soldado de guerra y por lo tanto no tenía armas, ya que servía para las tareas a cual su amo debería usar. Pero a poco tiempo después de que Israel cruzara el Mar Rojo, vimos que en Refidim, un estudio que tuvimos aquí en la comunidad, está en audio, está por escrito también, Amalek atacó a Israel. ¿Dónde? En su retaguardia, a los más débiles. De modo que Israel entró en guerra con Amalek. Ahora leemos la historia, sabemos que logró derrotar a Amalek, Israel. Deberíamos preguntarnos, ¿con qué luchó Israel? ¿Serán esclavos? ¿Salieron de Egipto? En Egipto no se pudieron defender. De hecho, cuando llegaron al ejército del faraón y los rodearon aquí, mar enfrente, atrás el ejército, ya se acabó con nosotros. Empezaron a gritar, a rebelarse en contra de Moisés, en contra de Elohim. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir aquí? No tenía arma para defenderse. Nunca se organizó, vamos a formar rápido un ejército a defendernos, una línea, un frente de batalla, y aquí hacerle frente a estos mientras, como hizo Jacob más adelante, mientras salvamos nuestras familias, ¿no? Es lo que la estrategia que hizo Jacob, ¿no? Separó 2 campamentos para ese, si fallece uno, pues que se salve el linaje. Nunca se menciona eso. Entonces, ¿con qué lucharon? Con Amalek, con los puños, contra espadas. Los amalecitas eran guerreros y armados, no eran pastores de ovejas que luchaban con palos de madera. ¿De dónde obtuvo Israel armas para guerrear? No está escrito. Según lo que presentó Adonai, Israel solo tenía que avanzar por fe y ocupar la tierra que había de ser librada de a poco. Por eso es importante, les hice toda esta lectura de estas citas anteriormente. Por lo tanto, la promesa no indicaba que el pueblo debía guerrear, sino solo poseer lo que se les iba regalando, ya que el mismo Elohim de Israel había de proceder en librar esta tierra mediante otro despliegue de maravillas, semejante a las obras obradas en Egipto. Es lo que él dijo. Teniendo en cuenta estas promesas de parte del Elohim viviente, nuevamente deberíamos preguntarnos, ¿cómo es y por qué él permitió que Amalek atacara a Israel? Eso viene para completar el estudio, que ya poquito aquí, poquito allá, como hemos dicho, completamos la verdad. Y ahora llegó el momento para traer una partecita más, todavía no hemos terminado con Amalek. Vamos a tener que volver algún momento sobre este pueblo y los efectos de lo que significado de este ataque. ¿Cómo es y por qué él permitió? Si la nube estaba de día y de noche, protegiendo a Israel como protegió de los egipcios, ¿cómo es que él permitió que Amalek atacara a Israel? No sé si se hicieron esta pregunta algún día. Sería buen momento. ¿Por qué? Porque esta pregunta cada uno se debería hacer. Porque Amalek está el jefe, como decía, aquí en el grupo, no puedo mirar, que sale aquí con el nombre Mary. Becky. Bueno, Mariana lo tiene con Becky. Que preguntó, ¿qué hago que no puedo guardar los 7 días? ¿Qué hago? Pues esa es la pregunta. ¿Cómo es que una persona que quiere guardar no puede? ¿Por qué? ¿Por qué él permitió que Amalek ataque a Israel? Porque eso nos sucede siempre en todas las circunstancias donde un dolor de cabeza, un problema, una muela, yo qué sé, la factura, el jefe me quedó sin trabajo, mi madre me pone el cerdo en el sartén, tengo que luchar con ella para rechazarlo. Ejemplos, a cada uno le puede pasar de todo.
Bueno, no es. Hay una razón del porqué de las cosas que Adonai permite que sucedan en el caminar de su pueblo, de todos los tiempos, a partir de aquí, desde la experiencia hasta el presente. Así que a veces nos preguntamos, ¿por qué no suceden ciertas desgracias en nuestras vidas de modo que el enemigo, Amalek, nos ataca por la espalda? ¿No es que está también escrito en los relatos de los apóstoles que Él preparó buenos caminos en cuales nosotros deberíamos andar y por esos caminos, y que esos caminos están seguros? ¿Acaso en la serie de profecías al día no hemos hablado sobre que Adonai prepara en el desierto un camino de las naciones para que nuestro pueblo no tropiece con las piedras? Elevar las montañas, bajar las montañas, elevar los agujeros para que el camino sea plano, en shalom, en tranquilidad, que las bestias no nos ataquen por este camino de regreso a nuestra tierra, donde Él nos lleva en el desierto para que nos juzgue con nosotros. No está escrito que nos extiende una mesa en el desierto. Hay promesas en el Tanaj, en los escritos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué llega Amalek y nos ataca? Por la espalda. Resulta que como no aprendemos de las historias vividas por nuestros antepasados, repetimos los errores una y otra vez, y no me cansaré de decir esto. Aunque del mismo modo como ellos tuvieron buenas promesas, nosotros también tenemos las nuestras. Pero repetimos la historia. Y aún así, yo sé que aunque vamos a tener ahora un estudio bastante claro, mañana vamos a repetir la historia. Y se vuelve el ciclo hasta que aprendemos. O hasta que, como Faraón, endurecemos el cuello y no queda más que la desgracia sigue la desgracia hasta la muerte. Al cruzar nuestro pueblo el Mar Rojo, en las aguas entró también el feroz ejército egipcio, con el fin de alcanzar y destruir a nuestro pueblo. Pero Adonai hizo que las aguas volvieran a su caudal, de modo que todo el ejército de Faraón quedó ahogado en las aguas. La idea de todas estas maravillas era que el pueblo aprendiera la confianza en el Elohim de sus padres. Pero como observamos en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos, ¿vale? Hoy día, nadie edifica emuná, ¿qué es emuná? Fe estable, sobre las maravillas. Está escrito en Éxodo capítulo 14, versos 5 al 9, que Israel salió de Egipto, y así dice el texto, salió con mano poderosa. Es una expresión, un hebraísmo. Tiene el sentido de que el pueblo se rebeló en contra de la autoridad de Faraón. Un contexto donde esta expresión se ilustra, así como les expliqué, que la idea de salir con mano poderosa es rebelarse en contra de la autoridad. Un contexto donde pueden tener ese ejemplo está en Primera de Reyes capítulo 11, verso 26 al 27. Del 26 al 27, ¿vale? Primera Reyes capítulo 11. La naturaleza rebelde es buena cuando ésta está en contra de Faraón y contra todo lo que este título representa como metáfora, porque puede ser mi jefe, puede ser yo mismo. Cuando me elevo por encima de los principios de la Torah, hago lo que a mí me parece que es correcto a mis ojos, como Caín, ¿vale? Puede ser el jefe de mi empleo, puede ser el presidente del país, el policía, quien sea, mi esposo, la esposa, Faraón, ¿vale? Concepto de Faraón. Entonces, la naturaleza rebelde es buena siempre y cuando está en contra, o se levanta en contra de lo que es Faraón y lo que representa ese título. Pero la actitud rebelde es mala cuando está en contra de Adonai, de Moisés y de todo lo que esto representa. El problema de la mayoría de los rebeldes es que ellos se rebelan en contra de las personas, enseñanzas y cosas equivocadas. ¿Qué sucedió? Permitió a Adonai que las olas no solo trajeran a las orillas del mar los cuerpos de los egipcios muertos, sino algo más. Ver a los egipcios muertos era de por sí una señal
que servía de completa seguridad que la libertad para Israel ya no era una esperanza, sino era un hecho. No hay más enemigos. Entonces tenían que tener ya plena confianza en Elohim, en todo lo que había de suceder, porque ya tenían una experiencia del pasado. Y ver a sus enemigos muertos ya debería ser completo, lo sumo. Está escrito como conclusión de enseñanzas que el pecado aparece cuando uno es atraído por su propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 y Jacob capítulo 1 verso 13 al 14. El pecado solo es la consecuencia de una elección previa, ¿vale? Ese es el principio acción-reacción. Cuando elegimos hacer las cosas a nuestra manera, cuando ya se nos indica un proceder para actuar, solo es cuestión de tiempo para que el mal obre en base a una brecha que nosotros hemos abierto. Eso sucedió con nuestro pueblo cuando fue atacado por Amalek. Aunque no está escrito el detalle, las evidencias ilustran que al ver Israel los cuerpos muertos de los egipcios, aprovecharon y se apoderaron de sus armas, con la idea de luchar en caso de que volverían a ser atacados. Así lo vemos luchando contra los guerreros amalecitas. Ustedes no necesitan de citas para probarles la verdad, porque cuando logran quitarse el velo que les impide ver con sus ojos las realidades espirituales, se verán a ustedes mismos luchar con armas que no son las que Adonai nos dispuso, sino con ideas, interpretaciones, credos, estilos y conceptos usados por los gentiles, cristianos, egipcios, entre cuales han vivido por largos años, en el más feliz de los casos. Y si han aprendido a dejar las armas cristianas en las iglesias de donde fueron llamados a salir, al quitarse el dicho velo, verán a muchos otros hermanos luchando contra Amalek, quien tiene derecho en atacar al pueblo elegido, porque estos están usando las armas de los gentiles dados a ser muertos. Este asunto es ya un estudio aparte que se debe indagar más a fondo para sacarle todo el provecho. Eso para continuar lo que tenemos sobre el estudio de la guerra en Refidim, en el PDF. Ahora debemos centrarnos en nuestro tema sobre la segunda milla. Lo que es destacable en toda esta historia de la guerra contra Amalek es el hecho que Moisés, estando cansado, no renunció, sino que se dispuso a seguir mediando a favor de Israel hasta que el pueblo hebreo obtuvo la victoria sobre sus atacantes. El poder de la segunda milla puede derrotar a un potencial enemigo. Pero solo voy a dejarlo aquí para que sepan lo que sucedió con el derecho que tuvo Amalek a atacar a Israel. No sucede a todos, que aún teniendo las mejores bendiciones y palabras de seguridad de parte del Elohim de Israel, aún así padecemos por toda clase de problemas. Y cuando decimos, si crees que guardas bien la Torah, si no tienes problema con el Shabbat, con tu dedicación, con lo que estás haciendo, pues búscate a ver qué cosa. Porque a veces nosotros somos las personas que damos permiso al mal para que venga sobre nosotros las desgracias que este viene. Y no podemos esperar que Adonai haga justicia cuando nosotros abrimos una brecha en el escudo de la bendición que Él nos da para protegernos, al elegir métodos o vivir o actuar en principio de métodos que no son las del Elohim de Israel. Entonces, claro, el mal tiene potestad y dominio, y el Elohim viviente no tiene poder a impedirle el mal que obre sobre nosotros. Por esta razón, Él permitió que Amalek ataque, aún estando velando de día y de noche, permitió que Amalek ataque, porque Israel nunca debería tomar las armas y luchar, porque jamás, según las promesas, el que está bajo el escudo del Todopoderoso puede ser atacado, derrotado, salvo que habría una brecha, como hizo en el caso de con los madianitas, en el caso del consejo de Balaam a Balak, ¿no? Entonces el pueblo desde adentro abrió una brecha para que el mal puedan destruirlos, y logró, ¿vale?, vencer. Es la razón por la cual el mal siempre nos hace daño,
Y a pesar de que oramos, sálvanos, pues no nos puede salvar. Nos tiene que dejar a sufrir hasta que aprendamos no volver. Porque si no sufrimos por una desgracia, no buscamos saber dónde está la brecha, qué lo que había dicho, qué pensamiento, qué acción, qué cosa determinó o impidió a Elohim protegerme. ¿Vale? Como hemos visto, Adonai ya había dispuesto un caminar para Israel. Pero nuestro pueblo, hemos visto en las citas que les presenté, nuestro pueblo eligió agarrar las armas de modo que determinaron a nuestro Elohim acudir a un plan B, si se puede decir así. Este plan B, en este plan B, Adonai se dispuso a andar una segunda milla, una milla extra con nuestro pueblo, de modo que dispuso un otro proyecto para que nos siga acompañando en la ocupa, en este caso conquista de Canaán, por un camino que hemos elegido andar. Espada, con la espada vencerás. Cuesta creer cuando se dice así de directo que el Creador cambia sus planes para andar con nosotros una milla que no debería andar. No estaba obligado a andar con nosotros así. Él ya dio promesa. Yo te libraré, yo haré, tal. Aún así, lo hace. Anda una segunda milla. Cambia sus planes. Se ajusta a lo que quiere el pueblo. Porque Él es más que los demás Elohim. Cuesta aceptar que el Todopoderoso ajusta sus planes al plan que nosotros elegimos. Pero en el hecho de que Él aún sigue siendo nuestro Elohim, cuando nosotros tenemos planes distintos a Él, a los de Él, es una prueba de que Él anda una milla de bondad junto a nosotros. Voy a dejar una cita aquí. Isaías capítulo 55, verso 9. Para ver cómo la diferencia entre nuestros pensamientos y la de Él. Él tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Y es porque Él va junto a nuestro lado, aun cuando no lo vemos, en esos planes retorcidos que tenemos diferente a los suyos. Él procura guiarnos para salir hacia la luz y para reencaminarnos hacia sus buenos propósitos. En el libro de Osea hemos visto que incluso las correcciones, la desgracia que Él permitió que venir sobre Efraín, sobre Judá, tenía un propósito para enderezarlos, no para destruirlos. En este nuevo plan que tuvo que adoptar con nuestro pueblo, se puede apreciar estrategias de guerra y técnicas de ocupación donde el medio para destruir las 7 naciones, como está escrito en Hechos capítulo 13, verso 19, ya no han sido como debería haber sido, habían servir. En ese segundo plano ya no eran más los ejércitos celestiales, ni las bestias, ni las avispas, sino el hombre que ha elegido manejar una espada, el que se ocupará de la conquista. Al verse nuestro pueblo involucrado en las guerras, tampoco siguió, confiando en las normas de guerra que preveía el plan de ocupación tipo B. Vimos en un estudio anterior, que era el Ruach, el espíritu de Deborah, que Adonai dispuso su presencia en el campamento de guerra que Josué estableció en Gilgal, pero Elohim abandonó este campamento. Dice, el Malach abandonó el campamento de Gilgal y se mudó a un lugar que no existe, era una metáfora que está bajo el término Bokim, que significa el lugar del lloro, porque el pueblo no siguió con la tarea de conquista como se les había encomendado. ¿Vale? Jueces capítulo 2, verso 5, ¿vale? Lo que hemos citado. Muchos otros ejemplos donde se nos enseña el andar de la segunda milla se encuentra en varias leyes que tenemos en la Torah. Voy a dar 2, 3 ejemplos. La ley del talión. Esto especifica que solo puedes sacar un diente si acaso tu hermano te golpea y te saca un diente. Esto porque normalmente, si se habría respetado el plan original del Creador, ni debería haber problemas de conflicto. Pero como hemos elegido un nuevo caminar, el de la violencia, se nos dispuso un plan B para que así aprendamos a limitar el mal y hacer solo lo igual en daño. Lo suyo es perdonar para no profesar más el mal. El perdón es una fuerza que corta el poder del pecado. Segundo ejemplo es la ley de la carta de divorcio.
especifica que una mujer queda libre de su esposo y tiene derecho a rehacer su vida. No debería aparecer divorcios en el matrimonio, pero aún así la Torah establece una milla extra, es decir, una condición que debería enseñarnos a respetar el derecho de cada individuo. Está escrito que él odia el divorcio en el matrimonio hebreo, pero hay leyes que regulan la condición de una división en un matrimonio. Tercer ejemplo, la lepra de las casas. La ley de la lepra. Especifica procedimientos para las personas, para los objetos, para las casas, a fin de no ser clasificados a la primera como irrecuperables. Como los judíos veían a los romanos. No quiero, tiene lepra. Bueno, según la ley hay que cortarlo, desecharlo, es un símbolo del mal. Hay procedimientos para andar una segunda milla, donde se enseña que se debe hacer todo lo posible para restaurar la salud, como la permanencia, por ejemplo, de una casa, porque no es fácil construir una casa. Así que hay procedimiento para cómo actuar cuando ves lepra en los tabiques el símbolo de lepra sobre el tabique de una tienda. Muchas leyes en la Torah indican un extra que podemos hacer a fin de no desechar lo que sea, porque nos resulta difícil cumplir un cierto deber. A veces, tras un esfuerzo que puede resultar considerable, se puede obtener una gran bendición. Toda fidelidad a las normas de la Torah trae consigo buenas recompensas, pero aquellos que se esmeran más, obtienen más. La obediencia a la mera letra, puede traer gozo y salud, pero el que entra en el espíritu que hay detrás de la letra, encuentra la libertad. Encuentra cómo hacer teshuvah shelema, es decir, un retorno completo. Encuentra la emuná shelema, que es una fe completa. Encuentra la refuah shelema, que es una sanación total, físico y mental. ¿Sigamos? ¿Seguimos? ¿Qué dicen? ¿O paramos aquí el estudio? Ya, tengo 3 aprobaciones, entonces continuamos. Seguimos. Gracias. Hay una enseñanza en los escritos de los apóstoles, y con esto pasamos del Tanaj a los escritos de los apóstoles, para así compaginar, equilibrar un poquito el peso de poderes. Hay una enseñanza en los escritos de los apóstoles que dice así, en Mateo capítulo 7, verso 14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino no es muy transitado, ya que es una senda muy estrecha, donde no hay cabida al orgullo, a la necedad, a la desobediencia, a la rebelión. Pero nosotros supongo que nos hemos comprometido a servir como siervo a nuestro Elohim, y por lo tanto no somos nosotros los que elegimos el camino a seguir. Creemos que al decidir seguir al Cordero, Él es quien nos guía por la senda de la redención. Muchos abandonan esta senda porque el camino que tiene la senda hebrea no es sembrado con rosas, con caramelos, con abrazos y emociones que encantan al corazón. Esta senda es de sacrificio, porque por ella hay que pasar por la forja de... ¿Qué hace una forja? Pues purifica el oro y la plata. Hemos estudiado sobre esto. ¿De qué lo purifica? Pues de la impureza, de la escoria. Hay que pasar por la rueda del alfarero. También hemos estudiado sobre esto. ¿Qué hace esta rueda del alfarero? ¿Qué hace el alfarero? Pues toma el barro, lo golpea de una rueda. ¿A quién le gusta así? Que Adonai lo tumbe en la tierra. Porque, aunque las escrituras dicen, Él levanta del polvo a los humildes. ¿Vale? ¿Qué hace a los vanagloriosos? Pues lo tira del caballo donde están andando en el polvo. Y al que aprenden la lección, los levanta. ¿Vale? Hay que pasar por la rueda del alfarero que moldea el barro en un proceso de remodelación. Están también por este camino de la senda estrecha los que andan la segunda milla. Por aquí también hay los bueyes que aplastan las espigas con sus... ¿Cómo se dice esto? Copítele.
con sus pezuñas. No es agradable. Somos espigas. Dice, si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Bueno, los frutos son los discípulos, que ellos también fueron sembrados, entregaron su vida, fueron aplastados, molidos, machacados, como se habla sobre el Mashiach, sobre Yeshua, molido por nuestros pecados. Por eso hemos hablado el Shabbat pasado de la razón del por qué el grano Carmel se tostaba, se molía, y el grano Aviv se tostaba, ¿no? Cada uno representa ciertas cosas, ciertas partes de la plan de redención. Están los bueyes que deben aplastar las espigas de cebada como de trigo, a fin de sacar los preciosos granos que deben ser almacenados en los silos celestiales. No somos presentados como espiga, con cáscaras, sino los granos. Para que el grano salga, pues necesita un proceso. Y no es agradable tampoco. Pero esos son procedimientos que el Redentor de Israel obra para que nosotros, al caminar por donde Él nos guía, tiene como propósito restaurarnos. Por este camino poco transitado andan aquellos dispuestos para una segunda milla. Esa segunda milla no es transitada por aquellos que no están dispuestos a dar nada más de lo mínimo con cual estaban obligados a dar. Porque hacer más de lo que es debido es considerado como un sacrificio que no remunera, no saca provecho, sino más bien no trae provecho, sino más bien desgasta. La mayoría de los creyentes se conforma con obedecer lo que demanda el andar de la primera milla. ¿Dónde está este principio de la obligación del andar en la primera milla en los escritos de los apóstoles? Creo que todos conocemos los de la segunda milla, pero de la primera está escrito en Marcos capítulo 12, verso 17. Dice así: al César se le debe dar lo que pertenece al César. Así que, y a Elohim lo que pertenece a Elohim, ¿vale? Entonces uno se obliga ante las naciones, como es gentil entre las naciones, obedecer las leyes del reino. Como dice en el Tanaj, también lo dijo Shaul, orad por los gobernantes. Así que la mayoría solo cumplen con las cosas con cuales son obligados por los principios de una comunidad, por los reglamentos de la empresa donde trabajan, por las leyes del gobierno de cual no se puede librar, por obedecer las normas de la Torah que se les demanda cumplir. Total, se conforma con la parte más sencilla que no involucra grandes sacrificios. Eso es el andar de la primera milla. Así bien pueden observar con cuánta facilidad las multitudes eligen ponerse una kipa sobre sus cabezas, un talit como prenda ritual, este es el talit katán, ¿no? El talit katán. Los tzitzit como símbolo exterior a fin de identificarse como piadosos, hacer tefila incluso, acortarse en sus prepucios, como si esto fuera una llave mágica, adornar sus habitaciones con textos en letras arameas, usados en una forma parecida al propósito de la mesusa rabínica, etc. Bueno, estos son algunos ejemplos de obligaciones fáciles que no demandan un cambio, un dar más. Cuando no se anda más de lo mínimo que es establecido, el resultado de la conducta da origen a un mundo con una sobredosis de egocentrismo. Esto quiere decir que dicha persona solo se limita a cumplir con aquello que se mueve a favor de sus propios intereses. Todos tenemos una imagen preconcebida respecto a los fariseos. Por lo general estamos inducidos por las interpretaciones negativas en no ver nada digno para apreciar o para comparar en la actitud de los fariseos y de aquellos que se dedicaban al tema de las normas religiosas, llamados escribas. Los escribas y los fariseos eran muy cuidadosos en cumplir con los requisitos de la Torah, es decir, que se limitaban a obedecer con lo que la ley demandaba. Pero vino Yeshua, quien era una imagen de cómo es vivir la Torah, y exaltó a estos hasta lo sumo, declarando que ellos cumplen con los más pequeños detalles con aquello que la Torah les reclama, ¿vale?
Eso lo pueden leer en Mateo 23, verso 23, Lucas capítulo 11, verso 42. Trata de sentarse, ver el positivismo, no el negativismo, o no solo el negativismo, que por lo general se conoce o se observa a primera vista en este texto, porque predominan, ¿vale? Rescaten el aprecio. Pero continúo diciendo que todo esto no es suficiente, porque la letra, que no es acompañada por el Espíritu, convierte la práctica en un mero rito, en cual no hay una verdadera bendición. Hay un beneficio, pero no hay verdadera bendición. Por lo tanto, Él nos enseñó que a medida que cumplimos con lo que cumplieron los fariseos, como está escrito en Mateo 23, verso 3, no quedarse con lo básico, sino más bien profundizar en comprender y vivir en base a lo que el Ruaj revela dentro de los propósitos de las ordenanzas. Para esta enseñanza, el principio es el siguiente. Esto es lo que había de practicar, ¿vale? Aunque sin descuidar aquellos. Es decir, hay que profundizar más y practicar lo que el Espíritu revela detrás de lo que la letra enseña y no dejar de practicar el hacer sukkah, por ejemplo, ¿no? Es una práctica, tiene un propósito. Vivimos en el propósito, conocemos las enseñanzas, pero hay una razón por cual tenemos que no descuidar aquello y todavía practicarlo, ¿vale? Por esa razón sacamos el hametz de la casa porque sabemos lo que representa, ¿vale? Pero ¿cuál es el representante verdadero de la enseñanza? Lo que hay dentro. La casa verdadera es nosotros, ¿vale? Esa es la beit, la casa, ¿vale? Dentro de cuál hay pensamientos negativos, hay riñas que tenemos con los hermanos, hay conflictos entre nosotros o ideas diferencias que tenemos. Entonces, eso es la maleza, esa es la levadura que hay que sacarla, ¿vale? Eso es lo que decía Yeshua. Eso, lo que está dentro, hay que practicarlo, sacar esta levadura sin descuidar aquello, ¿vale? Tomar la vara de pan y tirarla o comerla antes de la festividad de panes sin levadura, o si llegó el momento, pues tirarla, desecharla, no compartirla a un vecino, porque no le puedes compartir el símbolo del pecado a otros, lo desechas. Esa es la idea. Mateo 23, verso 22, ¿vale? Lo que nos enseñó nuestro maestro Yeshua es que si no vamos más allá de cómo vivían los escribas y los fariseos, que observaban la Torah, no podemos entrar en el reino de los cielos, ¿vale? ¿Qué es eso? Que vamos a volar al cielo, no. Es una metáfora que describe la tierra prometida a los redimidos, ¿vale? El reino de los cielos es la tierra de Israel. Tengan clara esta verdad y entiéndala, ¿vale? Está en Mateo capítulo 5, verso 20. Si no hacemos más de lo que hacían los escribas y los fariseos, que sí guardaban la Torah, no podemos entrar en el reino de los cielos. Una verdad que tenemos que entenderla y actuar en conformidad. Porque en este texto se nos declara que nuestra justicia debe superar a la de los fariseos. Ellos tenían una justicia en el andar en la primera milla, pero este era solo conformarse con lo básico, lo superficial y lo más sencillo, y hacer lo más sencillo que requiere la Torah. A nosotros se nos llama a dar un paso más que ellos daban y andar una segunda milla a fin de no solo mostrar una forma visible de emuná, sino también reflejarla dentro de nosotros y afuera de nosotros. Tiempo atrás he compartido un estudio sobre aquellos que presentan, de hecho, toda una lista, se presentan con toda una lista de hechos que ellos han hecho en el nombre de Yeshua. El estudio era sobre el Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. El colmo es que él no reconoce nada de todos estos hechos como un mérito a favor de estas dichas personas practicantes del andar solo en la primera milla. La hemos sacado nosotros en tu nombre, hemos guardado el pan sin levadura en tu nombre, conforme manda la Torah, ¿vale? Conforme manda la Torah, hemos puesto una mesusa porque dice, escríbalo sobre el marco de tu puerta. No se me ha puesto un tefilín en la cabeza, porque sí está escrito sobre tu mano, la cuerda con la shin sobre el dedo, porque está escrito sobre tu frente, sobre tu mano, tzitzit, ¿no? Hemos puesto el talit, está escrito todo eso, está en la ley, lo de kippah no. El colmo
es que, claro, Yeshua no reconocen el mérito de los que han practicado estos principios de la Torah en su nombre, más. Es decir, ya no habla de los fariseos, sino habla de personas que sí invocaban el nombre de Yeshua. Así como para los fariseos, para muchos creyentes de hoy día, lo único que existe es lo siguiente, es una expresión. Para la mayoría, como era para aquellos, para los fariseos, hoy día para muchos tienen la misma cosa en su oído. Oíste que fue dicho. ¿Vale? Mateo 5 está lleno de esta expresión. Oíste que fue dicho. ¿Vale? Todo está bien. ¿Fue dicho esto en la Torah? Sí, claramente. Pero viene Yeshua y añadió que el Ruaj puso en cada ordenanza un propósito del andar una segunda milla. Así que sobre lo básico hay otro paso que dar. Y de aquí que él dijo, mas yo os digo. Claro, para muchos, dice, este capítulo 5 no encaja con la Torah porque no tiene comprensión de esas realidades que estamos estudiando. Y por lo tanto, para muchos, este capítulo es sobra aquí, fue añadido, no es coherente porque no puede, el Mashiach no puede negar. No puede decir, sí, dijo Moisés eso, pero bueno, da igual lo que dice Moisés, lo que está escrito en la Torah, pero yo os digo no sé qué. En ningún caso Yeshua está negando lo que la Torah dice. ¿Vale? El contexto todo lo contrario. Valora, y voy a citar algunas citas, exalta a los fariseos como justo lo que están haciendo, pero no es suficiente. ¿Vale? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? Para muchos dice, eso no es. Muchos judíos son adoctrinados con citas como estas y claro, al no conocer las expresiones, lo que se quiso decir, dice, claro, está hablando en contra de la Torah. Como decir, está escrito, hay que comer el Pesaj, mas yo digo, no tiene que comer ningún Pesaj, no tiene que hacer ningún azúcar, no tiene que nada, ¿qué va? ¿No? Eso ya lo hizo no sé quién, como dicen los cristianos. ¿Vale? Otra forma de malinterpretar, mas yo os digo. ¿Vale? Hay una primera milla, oíste que fue dicho, mas yo os digo, hay una segunda milla, que no es suficiente la primera, hay que dar un paso más. Porque aunque esto es bueno, no trae la bendición, sino Porque si andas a este nivel, Yeshua resaltaba y afirmaba la Torah y la cumplía, obviamente. Gracias, hermano. Y con decir, mas yo os digo, decía que hay que ir más allá de lo básico establecido. Si se preguntan, ¿qué significa ir más allá de lo que la Torah establecía? Leemos en Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. ¿Vale? Está todo el contexto, yo solo les voy a leer una expresión, lo que tiene sentido en nuestro contexto. Mateo 5, 38, 42. Dice, al que te obliga a andar una milla, vete con el 2. Eso es ir más allá de lo que la Torah establecía. La Torah indicaba ande una milla, porque es obligación. Y por ley del Estado a quien debes obedecer, tienes que acompañar al romano, cargarle lo que él quiere, una milla. Viene Yeshua y dice, no es suficiente. Al que te obliga a andar una milla, ve con el 2. ¿Vale? ¿Qué es esto? Bueno, voy a leer de otras 2 ediciones. Si les obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévanla 2 kilómetros. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévala 2. Son otras 2 traducciones. Hemos estudiado al principio que de este estudio hemos dicho que una milla es una unidad de medida romana que se vierte en nuestro día en una distancia de aproximadamente 1400 metros, ¿vale? Según el paso de cada persona. Supongo que todos recuerdan el caso que ocurrió con Simón de Cirene, a quien los soldados romanos obligaron, dice Mateo 27, verso 32, ¿vale? Obligaron a rendir servicio. Dice en el texto bíblico, Mateo 7:32, ¿de dónde esta obligación? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Porque eran romanos? No, porque había una ley, la ley de andar una milla. Obligaron a Simón de Cirene a cargar el madero sobre el cual iba a ser traspasado y colgado Yeshua. ¿Vale? Rendió servicio. El principio de la segunda milla es hacer más de lo básico que las instrucciones te requieren.
Ese es el principio de una acción que se asemeja a la fuerza de un motor que impulsa a una persona en resaltar entre la muchedumbre que no hace nada o nada más de lo mínimo. Así se destacó Débora entre los varones en Israel y entre muchas mujeres. Hasta que yo me levanté como una madre en Israel. Pero ¿cuántas madres no había en Israel? ¿Por qué no se levantaron? Hasta que ella no se levantó a llamar Barak, levántate, despierta, Débora. Pasaron 20 años bajo la aflicción de los cananeos. Así muchos otros héroes de las Escrituras resaltaron por haber dado el paso en andar más de lo mínimo requerido. Aquellos que obran de una manera diferente a todos los demás dejan huellas en la vida porque quieren hacer las cosas diferentes y buscan la excelencia, buscan perfeccionarse, buscan volver a la imagen y a la semejanza del primer Adán, que fue hecho a imagen y semejanza del mismo Creador. Hemos dicho que esta segunda milla es un camino en el cual andan pocos. Eso sucede tal cual está escrito. Desde los días de Johanán, el inmersor, hasta ahora, el reino de los cielos se alcanza a la fuerza, y los esforzados lo arrebatan. ¿Vale? Mateo 11, verso 12. Los valientes que se esfuerzan no ven como un problema el andar una segunda milla, con quien le requiere ir una. La clave está en el hecho que solo los que se esfuerzan para alcanzar entrar en la tierra prometida a los redimidos dan el paso en andar una milla extra. Recuerda que no por casualidad dije, tenga clara esta verdad y entienda lo que se declara en Mateo capítulo 5, verso 20. ¿Vale? Tengan en cuenta. Como está escrito en Hechos capítulo 14, verso 22, que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino del Elohim de Israel, o el reino de los cielos. Pero las tribulaciones no son un problema para quienes se esfuerzan en andar en justicia. Igualmente está escrito que el justo, a pesar de que puede tropezar, se levanta nuevamente y sigue su caminar hacia la meta. Esto no debería ser así porque hay una justicia por cual así se debe proceder con nosotros para que aprendamos las lecciones a fin de que nunca más fallar y desviarnos del camino que el Elohim viviente nos estableció. Pero como no aprendemos, a veces repetimos las situaciones hasta que aprendemos. Si le dices al niño no metes la mano en el fuego, claro, no sabe cómo es eso. Entonces él mete la mano, se quema y aprende, ¿no? Eso sucede, claro, si nosotros no tendríamos una actitud rebelde por naturaleza, pues haríamos caso a nuestro papito que nos dice, preparé buenos caminos desde antes para que andes en él. Pero nosotros queremos la cosa de nuestra manera. Él habla mucho, nos da muchas promesas, pero nosotros sabemos mejor. Entonces, que tomamos las armas y nos vamos a defender solos, ¿no? Entonces, claro, Adonai tiene que andar con nosotros una segunda milla y dice, vale, por si quieres defenderte, hay que aprender a hacerlo de esta forma, ¿vale? Por eso estamos en defensa de la verdad. Necesita la verdad que sea defendida. No, la verdad se defiende así sola, ¿vale? Pero nosotros necesitamos implicarnos en lo que es Emet, porque la Emet nos defiende a nosotros y nos forja. Al estar nosotros de su parte, nos fortalece a nosotros. Entonces siempre hay un provecho, incluso en el momento en cual nosotros no deberíamos estar, ¿vale? Por lo general. Si él ya ha dicho que preparó cosas buenas desde antemano, como está escrito en Jeremías capítulo 29, verso 11. Pero aún así debemos pasar por tribulaciones, donde el Amalek nos puede atacar. Es porque no hemos aprendido a tener total confianza en las promesas del Altísimo. Las aflicciones son medios para corregir nuestro caminar a fin de retornar y forzarnos en mejorar, ¿vale? En el Salmo 119, verso 7, se declara que vamos a poder agradecer de todo nuestro corazón a nuestro Elohim cuando por fin vamos a aprender las lecciones de justicia. Pero hasta que aprendemos la justicia, debemos pasar por las desgracias de las tribulaciones, ya que nos cuesta abrazar el hecho de que ya estamos libres y podemos vivir de las bendiciones que proveen el pacto.
Lo tomamos como palabra de Adonai, pero en nuestros actos no revelamos que tenemos confianza en Él. Así que agarramos las armas de los egipcios entregados al Sheol. Y para andar una milla, si para andar una milla al lado de un soldado romano era visto como una humillación, imagínese cómo fueron recibidas las palabras de Yeshua cuando dijo: no solo ve una milla cuando se te obliga, ande una más de la mínima. En esta primera milla se obliga a cargar con ciertas obligaciones y a hacerse uno responsable de algunas cargas. Entienda el uso de estas metáforas aplicando el sentido de todas las situaciones de la vida, porque las cargas puede ser, me perdone el Maita Sorange, hacer la administradora en el grupo de SEDAC, ¿vale? Es una carga, es una primera milla, ¿vale? ¿Qué debe hacer uno? Esforzarse a por más y andar una segunda milla, aunque cuesta cargar con la primera, ¿vale? Porque la bendición está para el valiente que se esfuerza. Y por eso todavía me quedo aquí delante de ustedes. Porque si fuera solo por andar la primera milla, hace tiempo ya muchos saben que hubiesen dejado a todos. Porque es un peso. Un judío tenía que llevar unos 1500 metros al equipaje de un romano. Pero los hechos estaban escritos para que aprendamos más de una mera historia, ¿vale? No solo vemos el sufrimiento, no solo tenemos que ver el sufrimiento de nuestro pueblo, sino que a través de esas historias, como decía Shaul, las escrituras han sido escritas para que aprendamos, ¿vale? Y si no aprendemos, pues repetimos. Recordemos que todas las cosas actúan a favor, así que de todas las circunstancias podemos aprender, incluso en esto, ¿vale? Hay una segunda milla, pues hay una primera milla, no es agradable quien quiere dar un paso más. Hemos dicho al principio, nadie por odio que tenía no quería dar un paso más, ni medio paso, medio pie. Un paso era medio pie, de los 1000 que eran obligados a dar. Cuando se completaban en 1000, creo que contaban 1, 2, 3, vete, ¿no? Querían librarse. Aquí tenía que comenzar el siguiente paso y seguir a andar una milla más. Y claro, ¿qué sucedía? Por lo general, podría entrar, cabía la posibilidad que el romano diga: ¿pero qué haces? Solo estabas obligado a andar una milla. No necesitas andar una milla más. Sí, pero bueno, me parece interesante, tuve una conversación contigo y comienza una cierta charla y empiezas a preguntarle qué tal, qué cómo, qué familia tiene. Y él preguntarse: pero sí, pero ¿cómo puedes tú? ¿Qué motivación tienes tú para andar conmigo? Se supone que me odias, ¿no? A los romanos. Sí, nosotros sí odiamos a los romanos que son así, pero igual todos somos personas, hay que darle un derecho a ser redimidos todos y cada uno de ustedes. Y se puede entablar una amistad del que anda una segunda milla y puede convertir a un romano, a un gentil, en un hebreo israelita, cuando se anda la segunda milla. Por eso hay un poder que el que solo anda en la primera nunca sabe qué bendición puede traer el andar de la segunda. El problema en andar una milla no era solo el de acompañar, sino de llevar su carga. En base a esta realidad, Shaul enseñaba a aquellos que que querían sobresalir por encima de la mayoría. Dijo Shaul, Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mashiach. ¿Han escuchado alguna vez de esta ley del Mashiach? Ahora sabéis que Shaul se refería a la enseñanza sobre la segunda milla, en cual no solo debes acompañar un camino extra a tus hermanos, sino cargar con el peso de ellos, ayudarlos más de lo que ellos pueden apreciar o de cuanto ellos necesitan o te piden. Esta es la ley del Mashiach. Ves a muchos tropezar cuando en lugar de apoyar, más bien confunden, enredan, hacen tropezar, guían por una senda mala con enseñanzas emotivas y sin justicias, con vanas esperanzas sobre bendiciones que no vendrán jamás, porque la persona no es enseñada en hacer lo que les corresponde hacer. Cuando nos disponemos en andar en la segunda milla, nos convertimos en personas de ejemplo, personas luchadoras, esforzadas y valientes, personas responsables.
y que marcan la diferencia entre los demás, porque no hacemos solamente lo que se espera de nosotros, no hacemos solo lo que nos toca hacer, sino que procuramos hacer todo con excelencia y damos más de lo que se nos pide, porque esto es lo que se nos exhorta en Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24. ¿Vale? No debemos hacer nada para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Vale? Sea que bebes, sea que comes, sea que hagas lo que hagas, hágalo como para Adonai. Y sabemos, claro, esa es una afirmación. ¿Cómo hacerlo para Adonai? Claro, nosotros no sabemos si leemos Nuevo Testamento. Pero si vamos a leer Tanaj, de donde los escritores de los apóstoles han dejado estas enseñanzas, aquí en el Tanaj vemos, tenemos que dar a Elohim lo mejor, la primicia, la primera fruta que madura, en lugar de, claro, yo espero 1 año desde cuando lo sembré, esperé 3 años para que el manzano pues produzca una frutecita, y cuando esta madura, claro, después de tanto tiempo de esperar, es lo que dura entre 3 y 5 años, desde cuando siembras un arbolito hasta que produce la viña también, 3 y 5 años hasta que produce fruto. Esperas tanto que vas a disfrutar a comerla. Dice, no, esa tienes que apartarla para Elohim. Ese es lo mejor de lo mejor. Ese es el consejo de Colosenses capítulo 3, versos 23-24. Y por eso no debemos hacer nada para ser salvo, porque eso lo hacen todos, ¿vale? Sino el que anda en la segunda milla actúa y obra y se esfuerza a mejorar porque somos salvos, ¿vale? ¿Cómo se explica lo que acabo de decir? Pues cuando nos disponemos a compartir en nuestras redes de las cosas que aprendemos con nuestros familiares y conocidos, claro, es una tarea con cual nos obligamos a hacer al entrar en alianza con el Redentor de Israel, ¿vale? Él dijo bien, el que si no me testifican delante de los demás, yo nos testificaré delante de mi Padre. Entonces, claro, para que Él nos testifique por obligación, por compromiso, nosotros lo testificamos, ¿vale? ¿Hay un mérito en eso? No, es un trabajo de siervo, hacemos con lo que nos hemos comprometido porque hemos dicho, vamos a cumplir con todo lo que la Torah dice, ¿vale? Eso es el andar del primera milla. Pero esto no es suficiente. Vino Yeshua y dijo, no es bastante, hay que andar la segunda milla. Debemos ayudar a aquellos interesados, no solo darles y hablarles porque hay que hablarles, no, por requisito. Debemos ayudar a aquellos interesados a saber cómo encaminarse en los principios de la fe hebrea. A menudo esta tarea nos trae palabras que no son muy agradables para nosotros y debemos cargar con lo que se nos dice. Algunos dejan de andar rápido con aquellos que son como los soldados romanos, mientras que algunos deciden andar una segunda milla, dando más gesed, más bondad, es decir, procurando llevar con paciencia a ciertas personas que no actúan muy bien para encaminarlos, para intentar, al andar con ellos 1 milla más, intentar encaminarlos hacia lo que es verdad hebrea. A pesar de que el andar 1 milla, 1 milla más, con quien nos obliga en un cierto caminar, puede significar cierta humillación. Hay bendición para quienes se dispone a más de lo básico. Una actitud digna puede cambiar un mal actuar de otras personas en una acción positiva para la verdad hebrea. ¿Qué bendición puede traer esta segunda milla? Pues aquel que procura vivir andando 1 segunda milla se dispondrá a que su vida sea transformada, de modo que tendrá un gozo y un poder que no se puede obtener de ninguna otra manera. La primera semilla es la primera milla, es la milla de la cara fruncida, se dice. La segunda milla es la milla de la sonrisa. La primera milla es de la esclavitud. En la segunda milla es la voluntad. Es la milla de la libertad. El poder del andar en la segunda milla cambia la actitud de las personas, de modo que cambia la actitud de ser un mero servidor en ser un soberano. La segunda milla es la que da autoridad en tomar decisiones, en hacer las cosas que eliges por buena voluntad hacer. En la segunda milla andará todos aquellos que pasarán de estar bajo la ley a vivir la ley. El deseo del enemigo es que tú andes con la mentalidad de víctima,
de un esclavo. En cambio, Yeshua quiere que tú andes con la declaración con la actitud de un vencedor. Eso es el andar en la segunda milla. Una persona que tiene poder en decidir qué cosa buena puede hacer y hacerla para el bienestar de los demás, anda en la segunda milla. En la primera milla se puede ver como víctima, uno. En la segunda milla eres un vencedor. En la primera milla lo controlan, en la segunda están al control. La primera milla es la milla legal, la segunda es la milla de la ahavá. Lo haces porque amas a tus hermanos. La primera milla caminas con amargura, en la segunda milla caminas con dulzura, porque quieres, porque te agrada, porque puedes. Esta segunda milla cambia la actitud de uno. No hace lo que hace, no harás lo que tienes que hacer, sino porque puedes hacerlo, sino porque quieres hacerlo y porque sabes que es bueno. La razón por la cual algunos no tienen éxito en su vida diaria o espiritual es porque solo se han limitado en caminar en la primera milla. Solo las personas que hacen solo en lo que se les dicen que deben hacer y absolutamente nada más, pues quedan parados y lo ves después de 5 años en la misma situación. No ves que avanza ni en su vida familiar, ni en su vida social, ni en su vida espiritual. Están parados. ¿Guardas Shabbat? Sí. ¿Y por qué estás en el mismo lugar? ¿Por qué no avanzas? Los que andan en la segunda milla aprenden que son más bendecidos mediante lo que dan a los demás que de las cosas que ellos reciben de los que les dan. Hechos capítulo 20, verso 35. Es una cita en ese sentido. El principio en base a cual enseñó Shaul vino por lo que Yeshua dijo: den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que ustedes miden serán medidos. Esa es la bendición. Si nosotros damos, Adonai nos dará. Ese es el principio activo. Si nosotros no hablamos, pues Adonai no nos da. ¿Para qué nos dará tanto conocimiento para convertirse en un man muerto? Si somos llamados a hacer luz, tenemos que alumbrar. Si no alumbramos porque retenemos lo que conocemos, no lo queremos difundir en las redes, ¿vale? Como imagínense que todo este conocimiento, todo esto, yo lo guardaría para mí, no lo compartiría con ustedes. Me estropearía dentro de mí mismo, me hincharía de tantas cosas, claro. Se convierte uno en lo que dice Shaul, en un vaso de este, solo hace ruido, ¿vale? 1 Corintios 13. No es verdadero amor. Den, porque con la misma medida con que ustedes miden, serán medidos. Dan, den y se os darán. El que camina en la segunda milla se convierte en el mayor, quien sirve al menor. Lo que hizo Yeshua. Ya no es un siervo, sino el instructor, que sirve a uno que debe aprender. Juan capítulo 13, verso 15 al 35, ¿vale? Pongo aquí el respaldo. Es aquí en el andar de la segunda milla que el débil se convierte para decir: yo soy fuerte. Segunda Corintios capítulo 12, verso 10. En esa segunda milla es donde uno que pasa por las aflicciones de la vida puede decir que llegó a ser fortalecido porque el poder del Redentor de Israel lo sustenta. Segunda Corintios capítulo 12, verso 9. El que anda una segunda milla con quien le requiere andar una, no significa que son gente de cual se puede aprovechar. No son tontos. Hemos aprendido que es debido a la Gesed que uno decide hacer más de lo básico a favor de quien merecen o de quien no merecen, según los casos. Pero también hemos aprendido sobre el poder de la Gevorah. La Gevorah es la fuerza contraria a la Gesed, que contrae, es decir, que acciona en virtud de las normas de justicia. Sabe poner un freno. Por eso hice el énfasis anteriormente. ¿A quién debes hacerlo? Por lo tanto, no todas las circunstancias exigen que se dé esta segunda milla, y de hecho no es aconsejable darle en todos los casos. Sin embargo, lejos de ser una muestra de servilismo,
es una forma de potenciar el trabajo, responder a retos inesperados y proveer más para hacer eficiente el trabajo diario. Para terminar este estudio, del mismo modo como el enemigo envió sus legiones amalecitas para atacar la retaguardia de los hijos de Israel, y del mismo modo como en los días de los romanos, estos procuraban humillar, ofender y poner cargas pesadas sobre los Yehudim, del mismo modo los que sirven al mal obran mediante enseñanzas falsas, mentiras, críticas, en hacerte perder tu propósito, en mejorar para desestabilizarte y también para desanimarte. Deuteronomio 28:13 dice, bueno, usted mejor, que así cuando uno lo ve con sus ojos lo asimila diferente. Aquí se nos enseña que siempre y cuando nos disponemos a poner por obra las ordenanzas del Elohim de Israel, y cuando nuestro oír, el Shema, es el que obedece, Él aseguró que al decidir nosotros esforzarnos en ese sentido y ser más que meros practicantes de ritos religiosos, nos situará como cabeza. Exactamente así, como pone la hermana Sorange la mano. Como cabeza, nos hará cabeza sobre los demás. El que alcanza estar por encima de los demás es porque aprendió el poder del andar en la segunda milla. Y el que se dispone a andar más de lo que se le requiere nunca llegará. No, el que no se dispone a andar más de lo que se requiere nunca llegará a ser cabeza, sino más bien quedará siempre, como dice en Deuteronomio 28, verso 13, cola. ¿Vale? Eso es igual a personas que no tienen dominio personal y por lo tanto serán llevados con facilidad por cualquier viento de enseñanza religiosa. Y de la misma forma, en la vida diaria, aquel que no se esmera para guiarse en base a los principios de enseñanza de la fe hebrea, hará caso a toda clase de consejos que no los llevará a nada bueno, como lo sucedió a Roboam. De modo que destruyó la nación de Israel, dividiéndola en dos partes. Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar nuestro estudio, sea que aprendamos no conformarnos con lo básico de lo que enseña el andar de la primera milla, porque la Torá nos manda eso, hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo de buena voluntad y con gratitud. Sabemos que tenemos que amarlos a nuestros hermanos, como hizo Yeshua, amarlos hasta el final. ¿Vale? Y si hay que llevar las riendas de esta comunidad, pues no soltarlas, a pesar de que es difícil, ¿verdad? Por algo, si no nos gusta porque somos aquí, chocamos uno con otro, pues a veces es necesario, es imprescindible, porque así nos amoldeamos para que cuando vamos a estar juntos, formamos un gran pueblo, ¿vale? Una comunidad real, verdadera, en nuestra casa, en nuestra tierra. Entonces valdrá la pena. Pero, claro, quien alcanzará a llegar aquí es porque aprendieron ahora a andar esta segunda milla y dar más de lo que todos dan, ¿no? Lo poco, lo básico. Bueno, tengo que estar presente. Bueno, si están más bendecidos. Si no están, como decía Shaul, el que reúne con Adonai, para con Adonai reúne. Y quien no, desparamos. Bueno, Shavuot a todos, Shalom.